Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Linda canción, Alexa, perdón. Bellísima. Sí, no me esté cambiando el nombre, que igual no resuelvo problemas. Le puedo decir cómo está el clima, es lo único. Sí. No, muy bien. Buena esa. Sí, no, pero muy linda canción, El Andariego. Tal vez le podemos preguntar a nuestro invitado, al doctor Carlos Romero, qué opina de esto, sobre si uno esperaría a alguien después de mucho tiempo. Él es un profesor en eso. A ver, que cuente. Bueno, a veces la historia te obliga. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, Alexia, ¿cómo estás? En la tarde de hoy conversaremos con un tema muy actual, un tema que nos ha preocupado mucho en este último mes, que es la crisis que se ha presentado entre Rusia y Ucrania. Para ello hemos invitado a un invitado muy especial, que es el doctor Carlos Romero, politólogo, analista internacional reconocido, doctor en ciencias políticas y profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo has estado? Luis, muy buenas tardes, a tus completas órdenes. No, muchas gracias. Ahí hemos estado, como decía al principio, realmente en una presión enorme, ¿no? Por un lado, Rusia con ese antojo de reivindicar una patria que fue en el siglo XVIII, pero que ya no lo es, reivindicar lo que fue la cortina de hierro, la Unión Soviética, reivindicar un montón de cosas. Eso aunado pues con que en esa tierra hay movimientos prorrusos muy fuertes. Ciertamente en general los pueblos eslavos tienen ese problemita, pero es en todos absolutamente, y te lo digo con conocimiento de causa, porque yo viví 5 años en uno de esos países y es fuerte ese vínculo que se creó entre Rusia y los demás pueblos, ¿no? Bien, no todos son prorrusos, pero hay una gran cantidad de gente prorrusa. Pero bueno, se ha presentado la crisis y quisiéramos saber tu opinión desde cómo lo estás viendo, no tanto hacia la historia, sino ¿cómo estás viendo el conflicto? Ya hoy hubo una reunión que fue terrible en el Consejo de Seguridad, en donde la amenaza de Estados Unidos realmente creo que fue mucho más fuerte que lo que ha dicho el gobierno de Biden en los últimos días. Sí, bueno, primero y principal, vamos a recordar que efectivamente tenemos casi un mes en una especie de dolor de cabeza, en una especie de pesadilla, que nos ha hecho reflexionar sobre dos cosas muy importantes. Primero, que la agenda internacional tiene un componente fundamental, que es el componente geopolítico. Es decir, había varios analistas, varios decisores, varios especialistas que durante años dijeron que el factor geopolítico se había reducido al mínimo, que los grandes problemas de la humanidad eran problemas relacionados con los temas económicos, los temas sociales, los temas ambientales, los temas ciudadanos, etc. Y que de cierta manera el factor geopolítico, vale decir, la competencia y el control del territorio por los estados, había pasado a un segundo lugar. Pero bueno, esto nos recuerda que no es así. Es decir, hay una serie de conflictos de naturaleza geopolítica que en todo el mundo están en este momento llamando la atención y originan una gran preocupación para todos los que estamos interesados en ese tema. Eso es lo primero que quería decir. Y segundo, que estoy muy preocupado porque la mayoría de los análisis que se hacen sobre este tema geopolítico están de partida ya favoreciendo uno u otro actor, en el sentido en que hay una gran polarización. Y uno ha visto por el Twitter, por artículos consagrados de personas consagradas, de revistas especializadas, uno está viendo una especie como de deslinde
entre quienes están a favor de los Estados Unidos y Ucrania en el planteamiento de que Ucrania debe y puede ser miembro de la OTAN, y quienes están alineados con Rusia y sus aliados en que ciertamente, de hecho, están ejerciendo un derecho a veto, amenazar con las armas si de una manera u otra Ucrania forma parte de la OTAN. Entonces esos dos elementos, a mi modo de ver, están marcando una discusión que ya, repito, no es una discusión fructífera y que puede llevar a un consenso, sino por el contrario, es una discusión que está de cierta manera oscureciendo las posibilidades de un entendimiento para evitar la guerra y favorecer un elemento que está muy olvidado en estos días, la paz. Sí, efectivamente, yo coincido contigo. Yo también he estado al tanto y revisando articulistas que uno se asombra, ¿no? Cómo están manejando el tema, y yo le tengo mucho miedo, sobre todo a los articulistas, a los periodistas, porque transforman simplemente un movimiento del agua en una gran marea o en un maremoto. Quizás si uno analiza a profundidad, por ejemplo, lo que pasó con el caso de Afganistán, muchas de las cosas que dijeron fueron terribles y causaron efectivamente que la balanza se inclinara hacia condenar no la decisión porque ya estaba tomada, sino el movimiento del presidente Biden. Lo que se estaba era cumpliendo con un compromiso de Estado de Estados Unidos. Y entonces vemos eso. Pero además en este conflicto estamos viendo que no solamente están involucrados las relaciones internacionales, un evento mundial. Alguien me respondió una vez, hace un poco, una pregunta cuando yo le pregunté ¿cuál sería el evento importante para que realmente ese nuevo orden que todo el mundo habla se consolide, ¿no? Y entonces esa persona me respondía, te voy a responder con historia. En la Segunda Guerra Mundial, todo lo que se consiguió ahí, todo ese orden, toda esa plataforma de Estados Unidos se dio después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Afirmación que a mí me impactó en todo caso. Pero vemos que no solamente hay temas con Europa, temas del gas, Rusia también tiene problemas. Yo te diría que más que Rusia tiene también problemas, tiene muchos problemas Putin, sobre todo con esas repúblicas que tiene la federación. Tiene, por supuesto, el señor Biden tiene otro problema más grande que hay una cosa que en este tiempo que he estado viviendo acá en Estados Unidos, el norteamericano habla del perdedor y el ganador. Y si esta pulseada no la gana bien, en noviembre van a ser las elecciones de segundo término. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, indudablemente que hay factores domésticos que tanto en el caso de Rusia como el caso de Ucrania como el caso de Estados Unidos favorecen o obstaculizan la posibilidad de un arreglo prebélico, que es lo que está en cuestión en este momento, ¿no? Porque hay un ambiente desfavorable a una situación de consenso, una situación de paz. Fíjate que me ha llamado la atención que no hay un concurso de Naciones Unidas, ni particularmente de su secretario general. Si tú comparas esta situación con la situación de la crisis de los cohetes, por ejemplo, el papel que jugó OTAN fue primordial, fundamental, para evitar una consideración, por cierto, un escenario mucho más peligroso que este, porque estaba referido al tema estrictamente nuclear. Ahora, contestando tu pregunta sobre esas dinámicas internas, yo creo que tenemos que tomar en cuenta que estamos en un mundo en el cual los líderes fundamentales de los países fundamentales, de los que se llaman las superpotencias, que en este caso, en este mundo de hoy, es un mundo tripolar de Estados Unidos, China y Rusia, tienen un gran parecido los tres. Quieren tener políticas exteriores expansivas. Es decir, Biden está con un compromiso de instaurar la democracia y de oponerse a los gobiernos no democráticos en el mundo.
y eso tiene su costo. Sí. Rusia tiene un deseo de expandirse en Europa y retroceder lo que ellos consideran, los rusos consideran, fue una pérdida de influencia a raíz de la caída del muro de Berlín. Y China, por supuesto, también tiene sus apetencias ya de carácter internacional, con toda la ocupación económica que tiene del mundo y particularmente desde el punto de vista geopolítico de su pretensión de que se le devuelva a Taiwán, que la considera una provincia de China. Entonces, la convergencia de tres líderes expansionistas de cierta manera ha fracturado un status quo que se venía dando desde la caída del muro de Berlín. Es cierto que hubo otros acontecimientos, por ejemplo, en la guerra de Crimea o la situación en Yugoslavia, pero nunca había habido una situación límite como la que estamos viviendo, en donde se está probando la nueva estructura de poder internacional. Esa nueva estructura de poder internacional se va a aprobar o bien por la vía de una solución que tiene que ser de equilibrio, es decir, toma aquí, dame tal, es decir, alguien recordaba en estos días que esto se parecía a la conferencia de Yalta, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y hay un reparto del mundo, de cierta manera. Entonces, esa condición de líderes expansivos, déjame decirte que tiene un contenido doméstico muy grande. ¿A quién se enfrenta Biden? Se enfrenta a un movimiento conservador en los Estados Unidos que de una manera u otra ha sido liderizado por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y hoy eventualmente candidato para las próximas elecciones de los Estados Unidos, presidenciales de los Estados Unidos, en donde hay una influencia muy grande de sectores radicales, conservadores, que están reclamándole a Biden que es débil, que tiene unas posiciones muy liberales, que no interpreta lo que es el país conservador, etc. Lo vemos en China también, un presidente que nunca ha tenido tanto poder como lo tuvo Mao Zedong. Es decir, es tan poderoso Jiang Zemin que hasta la historia de China la ha cambiado en los manuales del Partido Comunista. Y de Vladimir Putin no podemos esperar sino decir que es un ambicioso y que tiene sus posiciones muy claras en relación a lo que debe ser el futuro del equilibrio mundial. Así Ahora es. bien, ese equilibrio... Perdóname un segundito antes de que, y perdona que te interrumpa, vamos a la primera pausa y luego regresamos con esa brillante exposición que estás haciendo. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca de la crisis de Rusia y Ucrania. Regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero. Carlos, estabas haciendo una intervención interesante sobre el tema de Rusia en todo esto, pero yo tengo no sé si estoy equivocado, pero me da la impresión de que Vladimir Putin tuvo una interpretación un poco errada de lo que es Rusia hoy en día. Ya no es la Unión Soviética con aquel poderío. Es nuclear, es una potencia nuclear. Pero ese músculo financiero para mover, no sé. Bueno, no solamente no es la Unión Soviética, sino tampoco es el Imperio Bizantino, ni el Imperio Ruso, claro, etcétera, ¿no? Es decir, ahora bien, la pregunta que hay que hacerse central es, ¿quién tiene más recursos para disolver esta situación? Es decir, ¿quién de los tres, de China, de Estados Unidos y de Rusia? Porque es cierto que hay dirigentes como Emmanuel Macron que están tratando de buscar una solución europea a la crisis. Y me parece muy correcto, y me parece que también Alemania tiene una diferencia con Macron. Sí. Macron está ciertamente comprometido con la OTAN. Los alemanes, por múltiples razones, tienen una visión un poco menos radical, pero no podemos hablar de Europa como un continente autónomo frente a esta situación, porque
está dividida, una parte está con Estados Unidos y las alianzas respectivas, y otra parte está con Rusia y sus alianzas respectivas. Y eso, a mi modo de ver, Rusia no lo ha calculado bien, porque obliga de cierta manera a muchos países a retractarse de las vinculaciones económicas, políticas que hayan tenido un momento dado con Rusia. Fíjate que el propio presidente de Ucrania, que ha visto cómo se está complicando la situación, se ha convertido ahora en el campeón del consenso, cuando al principio estaba retando a Rusia por su pedimento de ser miembro de la OTAN. Entonces, a la pregunta de, bueno, ¿cómo quedará esto? Yo creo que eso tiene que ver con una sola palabra. Con una sola palabra basta para saber lo que pueda pasar. Paz o guerra. Paz o guerra. Entonces, como nosotros estamos a favor de la paz, aunque yo sé que hay muchos analistas y muchos políticos y muchos analistas, muchos decisores que están a favor de la guerra, e inclusive hay intereses económicos que están detrás de la guerra. Sí. Para evitar esa situación, nosotros tenemos que motivar la paz, y la paz solo se consigue si se llega a un equilibrio material, es decir, que los costos y los cálculos sobre los costos de meterse en una guerra sean superiores a los beneficios que se puedan proyectar de meterse en una guerra. Entonces, en el fondo, uno se pregunta, ¿realmente estamos en el camino de una guerra? ¿No están, de cierta manera, tanteando el terreno cada uno de estos líderes? ¿No será que en el fondo lo que quieren es ver, bueno, hasta dónde llega el otro? Eso en ciencia política se llama el dilema del prisionero. Es decir, uno depende del otro para poder salir libre. Entonces, esa situación, a mi modo de ver, es la que está planteada en este momento. Pero eso sí, para poder llevar a un punto de equilibrio y de sensatez, que ya lo está asomando, repito, el presidente de Ucrania, es decir, que giró sus posiciones desde el día de ayer, y estoy seguro que la va a girar también el propio Joe Biden, porque Joe Biden llegó al colmo de decir que sabía que iban a invadir Rusia, como si tuviera una especie de reloj mágico para decir a las 17 horas del día 1 de febrero viene la situación. Una bolita de cristal. Una bolita de cristal. Entonces, en Estados Unidos está surgiendo un sector más prudente, más realista, que está llamando la atención sobre cómo se ha venido perfilando la política exterior de Biden en relación al tema de la competencia con China y con Rusia, porque no olvidemos que también hay un problema muy serio de vinculación y de estabilidad con China. Ahora, ¿qué están haciendo el resto de los países? Porque hay más de 160 países. ¿Qué están haciendo el resto de los países? Bueno, están en la expectativa porque saben muy bien que eso es un club exclusivo y que pudieran anotarse a perdedor o anotarse a ganador, pero muy difícil en este momento calcular quién va a ganar toda esta situación. Yo intuyo que se va a llegar a un acuerdo en el cual Ucrania sea considerado como un país neutral. Es decir, que la OTAN se repliegue en relación a la posición de tener esto. Claro, esto tiene un origen histórico que no lo podemos olvidar. ¿Tipo Finlandia o tipo Suiza o algo así por el estilo? O tipo Suecia también. O tipo Suecia, sí, por ejemplo. Ciertamente. Claro, esto tiene su origen histórico. Cuando cayó la Unión Soviética, hay una famosa reunión de James Baker III, que era precisamente secretario de Estado, que le dijo a Gorbachev que por favor aceptara la reunificación de Alemania. Y Gorbachev dicen que le dijo, bueno, pero no se vayan hacia el este. Y no ha sido así, porque ha habido países del este, como Polonia, como la República Checa, como Hungría, que están participando en la Unión Europea y que están participando en la OTAN. Y no olvidemos de esos países pequeños, pero muy dignos, como Latvia y Estonia y Lituania, sí, que también están en el tren para siendo miembros ya de la OTAN, incorporando
fuerzas armadas de los Estados Unidos en sus territorios. Entonces, ¿cómo Rusia, sobre la base de ese compromiso, no va a llamar la atención? Es decir, yo no voy a aceptar, por razón de Estado, no voy a aceptar a 1 metro de la frontera a soldados de la OTAN y armamento de la OTAN. Y por otra parte, entonces, Estados Unidos dice, bueno, pero Ucrania tiene derecho a ser miembro de la OTAN, es un país soberano, usted no se ha olvidado de que ya la Rusia no tiene ese dominio que tenía antes, etc. Eso también puede ser una explicación. Otra explicación puede ser la cuestión interna. Biden en las encuestas sale muy mal, y particularmente en la pregunta si es un presidente débil o no. Entonces tiene que demostrar fuerza, como la tiene que demostrar también Vladimir Putin, Claro. dentro de su organigrama de un renacer ruso, como lo llama él, ¿no? Un renacer ruso que incluye, como dijimos al principio, elementos de la cultura política bizantina en la mezcla de la religión con la política, y por supuesto zarista, donde han devuelto, digamos, toda la pompa zarista que se particularizó ese gran país que fue Rusia antes de ser la Unión Soviética. Sí. Porque lo fue, porque estamos hablando de un país que siempre fue grande, Sí. y poderoso e importante, igual que China, igual que los Estados Unidos. Entonces, esa dinámica entre los grandes, a mi modo de ver, puede llegar a un acuerdo, pero tiene que tener la asistencia de Naciones Unidas. Es cierto lo que tú hablas del Consejo de Seguridad del día de hoy, pero también es cierto que ha habido una ausencia del secretario general. Es decir, yo quisiera saber dónde está don Antonio Guterres, porque parece que se escondió o estaba muy pendiente de las elecciones portuguesas. No, pero sí, ciertamente. Claro, un colega nuestro me recordaba ayer, me decía, cuidado, porque es que el multiculturalismo no está en su mejor momento. El multilateralismo, perdón, no está en su mejor momento. Tú que tienes experiencia multilateral, debes saber, estoy seguro que lo sientes así, que no es lo mismo de hace 20 años. No, para nada. Hay un deterioro de los efectos que pudiera tener un organismo internacional. Pienso que viene dado porque esos fueron organismos que se crearon en la posguerra para mantener un status quo importante. De ahí sale el Fondo Monetario, Banco Mundial, y otros tantos, Naciones Unidas, pero que no están a la altura, pues no hayan que hacer con este cambio tan trascendental que ha habido en el mundo. Entonces, la respuesta a por qué no estaba este señor en una crisis en donde las Naciones Unidas hubiese ganado muchísimos puntos y donde hubiese asumido un protagonismo esencial, bueno, quizás es el rol que están jugando los organismos internacionales. Fíjate, en los años 90, 95 se creó OMC, y la OMC ya es algo de segundo plano, que ya los países no le están poniendo atención y en el fondo no les interesa. Yo sigo conectado con ellos y con muchos embajadores que están allá, y uno me acaba de decir hace un par de días, bueno, para mejorar el intelecto en estas materias está perfecto, es un doctorado, pero más allá no se puede. Cierto. Y eso es grave. Carlos, si me permites, vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania. Carlos, tú intentaste decirnos algo antes de ir al corte. Sí, quería recordar que la humanidad en este momento y la agenda mundial tiene una serie de elementos que no son parecidos a los elementos geopolíticos, pero que juegan un papel fundamental en la vida del mundo, de los problemas de migración, los problemas de la pobreza, los problemas ambientales, los problemas de la violencia, el crecimiento económico, los problemas étnicos, las guerras civiles, los brotes de guerras en otras partes del mundo, de guerras convencionales o guerras locales,
pero que se originan una gran violencia. Y por supuesto la situación general de algunas zonas, como por ejemplo el centro de África, donde no se sabe dónde está el gobierno y dónde está la violencia y los movimientos guerrilleros y los movimientos religiosos de carácter radical. La situación en Siria. En estos días vi de International Crisis Group un informe sobre el año 22 y son 14 puntos calientes que desarrollan en ese ejercicio, en esa memoria para el año 2022 y que se quedan cortos, porque yo creo que escogieron los 14 más importantes o los que tienen la mayor atención por parte de la prensa y de los medios de comunicación. Pero ciertamente hay otros problemas. Y fíjate tú qué interesante que el principal problema que tenemos en estos meses, que es el problema de la salud pública, particularmente el problema del COVID-19, de cierta manera ha estado relegado por este tema. Ahora, uno tiene que preguntarse, ¿está relegado por este tema porque este tema es nuevo? No, este tema es tan viejo como la creación del Estado y las relaciones del Estado en los tiempos griegos. No, este es un problema vigente. Lo que pasa es que estaba de cierta manera adormecido por la cantidad de problemas de carácter no geopolítico que han calibrado y han figurado y han percibido las relaciones internacionales en los últimos tiempos. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Llevará esta situación geopolítica o este dominio de la geopolítica en estos meses por lo menos a ocultar entonces ahora los problemas urgentes de carácter social, de carácter económico, de carácter ambiental, etcétera? Esa es una pregunta que hay que hacerse, es decir, ¿qué características tienen las relaciones internacionales? Segundo, ¿qué papel juegan los actores de carácter no gubernamental? Yo hablé, por ejemplo, de la crisis de los cohetes, pero ahí el secretismo fue muy grande, porque había televisión y radio, no habían todos estos mecanismos de la revolución virtual que hacen de nivel instantáneo que haya conocimiento de la situación, pero también puede haber manipulación de la situación por parte de todos estos nuevos instrumentos de carácter tecnológico. Una opinión pública mucho más fuerte, que tiene que ver mucho con la crítica o la evaluación, en todo caso, de las políticas exteriores de los estados a los cuales pertenecen esos movimientos sociales. Hay una serie de elementos nuevos que me hacen pensar que puede haber una especie de límite a la situación tan difícil, porque en la medida en que la geopolítica, y particularmente el conflicto entre los Estados Unidos y Rusia, porque tú lo planteas como el conflicto entre Ucrania y Rusia, yo lo planteo como entre Estados Unidos y Rusia, y si quieren, para hacerlo más suave, entre Estados Unidos y sus aliados y Rusia y sus aliados, este conflicto puede dañar mucho las soluciones que se tienen que buscar para la crisis sanitaria, para el tema del COVID, para el tema ambiental, etcétera, que siguen siendo importantes y cada día más importantes. Sí. Ahora, habíamos hablado quizás un poquito con sorna de dónde estaba don Antonio, ¿no? Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. Pero yo también te voy a incluir a un actor internacional por excelencia, que es el Papa Francisco. Es decir, yo ayer estuve presente vía telemática con la misa de los domingos y no habló casi nada. Habló del pueblo ucraniano, etcétera, pero no tuvo una participación como han tenido otros papas en situaciones como por ejemplo la de Europa del Este y la caída del muro de Berlín o previamente en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces también uno echa de menos el granito de arena que pudiera el Papa contribuir a evitar que se vaya a una situación mayor, porque yo creo que ese es el tema central, cómo evitar que la escalada militar brote en una situación. Ahora, tú sabes cómo funciona la iglesia, tú sabes que la iglesia no funciona a la luz de todo el mundo, y eso, una de las reglas no escritas de un diplomático, es que cuando uno llega a un destino, de las primeras personas que uno tiene que conocer es al nuncio. Eso es obligatorio.
ese anuncio y a su gente, porque ellos manejan mucha información, ellos andan en otro nivel. Es probable que el Papa y su gente estén trabajando por su lado, es probable. Carlos, Ojalá. Ojalá. Tú hiciste la primera pregunta que me pareció igual que todas las demás muy interesante, que es, se está tratando de tapar el sol con un dedo, es decir, levantan el problema entre Ucrania y Rusia, apaciguando o dejando tranquilo los otros problemas, como tú bien lo mencionaste, el problema sanitario. El COVID todavía sigue reclamando muertes. El problema del medio ambiente, que los cambios están muy acelerados. ¿Qué le responderías a una persona que te dijera eso, que te preguntara eso? Bueno, yo creo que los problemas no geopolíticos, como el tema de la salud pública, el tema sanitario, el tema ambiental, por decirlo, pero hay también el tema migratorio, que es muy importante, Sí. y otros. Es decir, por sí mismos tienen importancia y por sí mismos no van a ser desplazados de la agenda mundial. Lo que yo insisto es que el problema mundial es en este momento el tema geopolítico. Ahora, a nosotros nos preocupa, a los seres humanos nos preocupa que esto vaya a mayores, porque no se trata solamente de una guerra local, de una guerra civil, de una guerra fronteriza entre estados, sino se trata nada más y nada menos de dos potencias nucleares. Sí. ¿Y qué pasa con la cuestión nuclear? Que ellos están armados hasta los dientes. Sí. Rusia ha modernizado su equipamiento nuclear, militar. Y por supuesto los Estados Unidos desde Reagan también, con todo lo que se llama la guerra de las galaxias y toda esa expansión nuclear militar. Entonces, si nosotros hablamos o proyectamos la posibilidad de una guerra, estamos llevando de la mano una guerra diferente, que es la guerra nuclear, que ya se asomó en la Segunda Guerra Mundial, pero que el nivel de destrucción sería masivo y sería, como decía un gran autor, la muerte después de la muerte. Es decir, nadie puede pensar en lo que pueda suceder si se lleva a un nivel ya de escalada nuclear. Por supuesto, hay personas más prudentes que dicen, no, eso va a ser una guerra táctica, sí es una guerra, y hay otros que planteamos que hay que agotar todas las posibilidades de negociación para evitar esa guerra, aunque sea una guerra convencional, que dudo que sea una guerra convencional, porque el dicho popular, uno no sabe lo que pasa cuando uno saca la tapa de una botella. Así es. Entonces, yo tengo la impresión, Carlos, que esto, como tú bien lo dijiste, no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra con Estados Unidos. Ese es simplemente, y hay varios telones de fondo en todo. Permíteme, una guerra, no un conflicto. Es un conflicto, exactamente. Entonces, hay varios telones de fondo. Primero, ese reacomodo que necesita el mundo y que necesita Rusia, que ser invitado y formar parte de un trípode que dirijan o den la pauta en cómo van a ser las relaciones. China, Rusia y Estados Unidos en primer lugar. Y después hay agendas internas que pueden malaconsejar a cada uno de estos tres líderes en un conflicto como este. Y hay una cosa que me llamó la atención. Yo conocí al canciller ruso, a Lavrov. Es un tipo realmente brillante, un tipo altamente preparado y conocedor de los temas. Y yo pensé que él le iba a dar un punto de equilibrio a todo esto. Pero cuando uno lee sus declaraciones, que son respuesta a lo que ha estado diciendo Estados Unidos, pero también ves un mensaje corporal en todo esto, él parece que todavía no está convencido de la forma en que se planteó el tema. Sí, bueno, dicen en los pasillos diplomáticos que él es uno de los individuos que está tratando de convencer a Putin que no se ponga en una posición suma cero, ¿no? Sí.
quizás por la experiencia que tiene y por el conocimiento que tiene de los Estados Unidos, porque eso no podemos olvidar, que es un gran conocedor de la dinámica norteamericana. Y la dinámica norteamericana está en este momento muy complicada, porque tenemos un Congreso que hay una votación que se decide por un voto, el voto de la vicepresidenta, pero a su vez la vicepresidenta está perdida en el espacio. Biden tiene problemas de salud. Hay una presencia de Donald Trump, eso no lo podemos dejar de lado, que le molesta al gobierno demócrata. Está desarrollándose un sector conservador religioso complicado en los Estados Unidos, con la violencia que tuvo su expresión en el asalto al Congreso, pero que día a día uno lo observa en muchos estados, miembros de los Estados Unidos. Inclusive hay situaciones hasta como complicadas, por ejemplo, que hay un sector de la Iglesia Católica que ha dejado la Iglesia Católica y el protestantismo. Los católicos hablamos de protestantismo, pero en realidad son los anglicanos y todas las religiones occidentales cristianas, que han abandonado tanto a esas religiones cristianas como la Iglesia Católica para pasarse a la Iglesia Ortodoxa rusa. Y entonces hay un crecimiento, porque dicen que la Iglesia Ortodoxa rusa garantiza la antigüedad y la liturgia de la Iglesia cristiana, que no tiene ya la Iglesia Católica, porque ha dado paso a la secularización, a la democratización, a los escándalos internos de la Iglesia, etcétera. Y entonces hay un movimiento, una especie de quinta columna rusa en Estados Unidos, pero ya no es el Partido Comunista Norteamericano. Ya no son los comunistas norteamericanos, sino son religiosos. Entonces se complica mucho la dinámica doméstica. Sí. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero. Carlos, desde México, desde Monterrey, el periodista, brillante periodista mexicano, Rogelio Ríos Herrán, te pregunta sobre la sesión de hoy en el Consejo de Seguridad, bien ríspida, con voces altisonantes de los embajadores. ¿Cree usted que la ONU puede ser la vía diplomática adecuada para solucionar este conflicto? Bueno, la verdad es que no he tratado de plantear que es la única solución ni el único organismo, sino que debe estar presente. Es decir, yo enfaticé mucho que debe estar presente, igual que el Papa. Tiene que haber una confluencia de actores internacionales sobre la base de querer la paz, porque si no es eso, bueno, entonces que se agarren por las orejas en el Consejo de Seguridad y lamentablemente en un terreno bélico. Pero si queremos evitar la guerra, el papel del secretario general es muy importante, como también el papel de la Asamblea General, como también el papel del Papa y de otros factores internacionales. Yo, por ejemplo, pensaba anoche, ¿por qué no puede tener un papel jerarcas económicos en Rusia, en China y en Estados Unidos? Los grandes empresarios de esta época, como lo tuvieron los empresarios en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial. Es decir, eso no es nada nuevo. Es decir, muchos empresarios alertaron sobre las consecuencias de carácter económica y empresariales y financieras. Y efectivamente fue así. No se puede entender la crisis de Wall Street sin entender la Primera Guerra Mundial. No se puede entender la crisis económica después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa, sin entender lo que fue la Segunda Guerra Mundial y entender también cómo se recuperó Europa, porque esa es otra cara de la moneda. Entonces, la confluencia de actores suman. Es decir, pero no creo que juegue un papel principal, sino un papel de acompañante, de poner en la mesa a negociar seriamente
Estados Unidos y Rusia, como lo hizo OTAN. OTAN no se puso a la par de Nikita Khrushchev y de John Kennedy. De hecho, él se enteró después del arreglo que se hizo por arriba, pero no cabe la menor duda que él promovió ese arreglo. Que no lo conoció in situ, no, porque no estaba ahí. Y ese fue un arreglo secreto que se vino a conocer muchísimo después. Al igual que en otras situaciones, por ejemplo, de la Yugoslavia, con las famosas negociaciones que se dieron en los Estados Unidos. Es decir, sí juega un papel fundamental. A mí el problema no es que esté único y esté de primero y esté... No. Para mí el problema es que no esté participando. Perfecto. Ahora te pregunto yo, ¿cuál es el papel de Europa en todo esto? Porque va a haber un reacomodo, te dije. Va a haber, una vez salido de este problema, va a haber un reacomodo. Y ahí van a surgir, me da la impresión de que Europa va a seguir en su mismo rol, pero porque hay además cosas importantes. Está de por medio un gasoducto importante, a pesar de que los Estados Unidos se ha dedicado a conseguirles ofertas de gas de Australia y de Medio Oriente. Free gas. Free gas. Así es. Bueno, el papel de Europa en este momento está reducido. Y está reducido por 3 razones. Primero, porque no podemos hablar de Europa, sino de Europa y la Unión Europea. Porque en Europa hay países que no son miembros de la Unión Europea. En segundo lugar, debemos hablar de la OTAN y de los países europeos que no son miembros de la OTAN. Porque los hay que no son miembros de la OTAN. Segundo lugar. Y en tercer lugar, en la coyuntura actual ha habido diferentes estilos. Por ejemplo, Alemania se ha negado a llevar tropa y armamento a Ucrania. Francia tiene un problema muy serio en el Sahel, en el centro de África, y no sabe cómo salir de ahí y está tratando de evitar una situación bélica que no le beneficiaría para nada, pero tiene una posición más cercana a la OTAN que la propia Alemania. Entonces, ahí lo que se demuestra es que ya la Europa y la Unión Europea como tal no tienen el mismo significado que tuvieron en otros momentos durante estos años que vienen después de la Segunda Guerra Mundial. Hay mucha desunión, hay falta de consenso, hay sobre todo una palabra que oí en estos días, un disimulo de evitar, así como cuando pasa un carro a toda velocidad y tú dices, por allá es la cosa, no, por allá es la cosa, o sea, no me metan a mí, no me recojan. Entonces es una situación que desfavorece a la Unión Europea. Sí. Fíjate que la Unión Europea ya estaba trabajando en la idea de un ejército europeo. Y ha salido una gran protesta porque también tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los europeos no quieren de nuevo tener un cuadro como la Segunda Guerra Mundial. No, por supuesto. Nadie lo quiere. Nadie. No, nadie. Tengo 2 preguntas rápidas. Ya nos quedan 5 minutos de programa, pero la primera tiene que ver con la estabilidad de Rusia, porque me da la impresión de que de todas formas Putin va a salir picado, como diríamos en Venezuela. Va a salir bastante débil de todo este conflicto, gane o no, sobre todo porque, como te dije, alrededor de Rusia hay un montón de repúblicas pequeñas. Una de ellas se alzó hace poco, que fue Kazajistán, por la situación económica que vive el país. Y en general todos esos paisitos tienen situaciones sociales deplorables. Entonces, a nivel interno en Rusia, el descontento me imagino que va a crecer y eso le va a caer una cantidad de problemas. Después el tema de Biden y la elección de segundo término. Biden no se puede dar el lujo de que el Congreso quede a manos totalmente de los republicanos, porque ya sabemos lo que va a pasar en todo caso. Se le cancela su administración. Absolutamente. Ya sabemos lo que va a pasar en todo caso. Y después, a juicio del doctor Carlos Romero, ¿cómo va a terminar este cuento? ¿O si va a terminar alguna vez? Esas son las 2 preguntas y nos quedan ya 4 minutos. Bueno, en cuanto a esta última pregunta, ¿cómo va a terminar todo esto? Bueno, no lo sé. Es muy difícil pronosticar
Lo único que yo te puedo plantear es cómo uno quisiera que terminara la situación. Y uno, por supuesto, quisiera, por lo menos en mi caso, que terminara en una situación en la cual haya negociación, haya paz, haya equilibrio y no se vaya a mayores por aquello de la cuestión nuclear que te hice referencia. En cuanto a la otra pregunta, bueno, eso tiene mucho que ver con la dinámica interna de los Estados Unidos. Y en particular, preguntarse hasta dónde puede llegar la maquinaria de la política exterior, que tú sabes muy bien que es una mezcla de funcionarios, políticos, periodistas, compañías de armamentos, intereses de los grupos de lobby, todo eso en una mezcolanza en este momento frente a un país que tiene serios problemas domésticos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué papel juega la parte doméstica? En el caso de Estados Unidos, mucho. Pero yo creo que todavía, tanto el secretario de Estado como el propio presidente Joe Biden saben muy bien que hay un límite a sus posiciones, si es que no quieren cambiar a otras posiciones ya de carácter abiertamente bélicas. Y en eso ha habido una mejoría en los últimos días. Yo creo que la reunión del Consejo de Seguridad está muy inflada. Yo creo que una primera reunión para tocar el tema tenía que ser de esa manera, no podía ser de otra manera. Yo pensé que alguien se iba a agarrar el zapato, le iba a dar golpes a la mesa. Al estilo Khrushchev. Nikita Khrushchev. Pero paradójicamente hemos entrado en una etapa en la cual, y eso lo interpretó muy bien el presidente de Ucrania, en la cual hay posibilidades de llegar a un límite. Y eso le conviene a Putin. Y recuerda algo, Putin no está mal internamente, al contrario, Putin es el líder ruso postsoviético que ha estado más en control del Estado y del poder, inclusive más que Gorbachev, porque Gorbachev era muy querido en Occidente, pero tenía grandes desencuentros con el liderazgo soviético y ex-soviético. Efectivamente, entonces, Putin ejerce un control férreo sobre todo el país. Exactamente. Entonces, dentro de un marco iliberal total, y de represión, etcétera, pero tiene el control, y tiene control sobre todo el territorio, y tiene incluyendo influencia sobre ex repúblicas soviéticas, como Kazajstán, que es una ex república soviética, pero no forma parte de Rusia. Y dentro de Rusia está el caso de Chechenia y otros pequeños. Georgia, por ejemplo. Exactamente, pequeños territorios autónomos que quieren la independencia y tienen también problemas con otros países que son amigos, como la pelea entre Azerbaiyán y Armenia. Es decir, si uno ve el mapa de lo que fue la Unión Soviética, bueno, también hay muchos conflictos, fuera de Rusia y dentro de Rusia. Así es. Oye, Carlos, como siempre, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado. Esto ha sido una conversación muy interesante, como siempre la tenemos acá. Y bueno, me gustaría que un poco más adelante, cuando pasemos este susto, que espero que algún día pues, podamos hablar de nuevo, qué fue lo que se decidió, cómo se decidió y hasta dónde alcanza esa decisión. Te agradezco mucho, Carlos. Con mucho gusto, gracias. Y muchas gracias, Alexa, por estar siempre con nosotros en Diálogo Internacional. Con gusto. Pasen una buena semana, ambos. Una buena tarde, sobre todo. No está muy claro, pero bueno, algo es algo. Descubre nuestros programas